Señor, te damos gracias por esta instancia que tú nos das para buscar tu presencia, para poder sincronizar nuestro corazón a tu voluntad. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento para que todos los que estemos aquí, Señor, seamos ministrados con poder y con gloria. A ti la gloria, a ti la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tengan todos muy buenas tardes y le damos un aplauso al Señor por los testimonios que hemos escuchado y por lo que Él hará en este tiempo, ¿no? Eh, hemos sido muy invadidos por la forma de cómo se va desarrollando la iglesia, pero sabemos que los planes de Dios se cumplen de, de alguna u otra forma se van a cumplir. Y la forma en que estamos nosotros enseñando la palabra de Dios, sin duda alguna, nunca en la historia se había dado, ¿sí? En la historia humana, ¿sí? De estar de una manera tan fácil poder comunicarnos de aquí. Imagínense un misionero de Antofagasta predicando en Santiago, algo maravilloso, ¿no? Sin duda alguna hay aspectos que han sido una bendición, pero no tenemos que perder el rumbo de nuestra misión. Usted y yo tenemos una misión. Y desde el comienzo, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos tenemos una misión en la cual tenemos que seguir desarrollándola. Por eso es que el tema de hoy lo he titulado Principios que dan seguridad a la iglesia. ¿Por qué este título? Porque eh, siempre está la tendencia a desviar la visión que Dios ha desarrollado en nosotros. Y para que construyamos una iglesia estable y que perdure a través del tiempo, nosotros tenemos que aferrarnos a principios que Dios estableció desde el comienzo de la iglesia. Hace poco tiempo atrás hubo una noticia a nivel internacional, ¿verdad? Que un edificio en la noche en Miami se derrumba. Yo me puse a investigar porque ya hay varias hipótesis, que no hay nada oficial todavía, pero todo apunta a una mala construcción de un mal diseño, ¿no? De lo que se edificó. Hay principios que nunca deben ser violados para que algo perdure, ¿sí? Si bien es cierto, esto es algo terrenal, pero la construcción de la iglesia va a permanecer siempre y cuando nosotros nos aferremos a estos principios que Dios ha establecido desde el comienzo de la iglesia. De hecho, Jesús lo estableció de la siguiente manera en Mateo capítulo 16, versículo 18. A ver si creo que Israel me va a ayudar con la lectura. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, Dios nos dio parámetros que nos van a ayudar a nosotros a poder edificar nuestro ministerio, nuestra iglesia. Y esto es para todos, no solamente para la gente comprometida, sino incluso para los nuevitos, que cada uno de ellos, cada uno de nosotros, podamos desarrollar estos principios que nos van a dar estabilidad en medio de todas estas variables que hay, y no caigamos en la confusión, no caigamos en el temor, y podamos nosotros seguir sembrando y ser parte de este maravilloso plan que Dios tiene de salvación. Bien, dando esa introducción, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el fin de la iglesia? ¿Cuál usted cree que es el fin de la iglesia? Piense en esta pregunta. ¿Será que Dios restaure su familia? No podemos entrar en un diálogo por el número de personas, pero ¿será que
el fin de la iglesia es desarrollar un liderazgo en su trabajo y que le vaya bien en su trabajo. O otros pensarán, no, que la iglesia está para que ayude a la familia y restaure la familia. O el fin de la iglesia es que Dios restaure mi crisis financiera y me vaya bien en lo financiero. No, que Dios sane mi cuerpo. Yo quiero que Dios sane mi cuerpo. Bueno, sin duda alguna Dios todo eso lo puede hacer, pero el fin de la iglesia por la cual Cristo murió es para la salvación de vidas. Nosotros construimos edificios, arrendamos lugares para poder vernos, reunirnos. Hoy día estamos conectados e invertimos en equipos para poder comunicarnos de mejor manera, con luces, con equipos de sonido, etcétera. Pero todo esto tiene que apuntar a un único objetivo: salvar vidas. Ahora, cuando yo busco a Dios, primeramente, todo lo demás va a venir por añadidura. Es cierto que Dios va a traer equilibrio, y Dios trae equilibrio financiero, equilibrio familiar, equilibrio en muchos ámbitos de nuestra vida, pero el fin de la iglesia es salvar vidas. Y si una iglesia no está salvando vida, estamos menospreciando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En el versículo de Génesis 3, muchos lo conocen, ¿verdad? Ya Dios, en el momento en que pecó Adán y Eva, Dios le dio un plan de salvación que se concretó con Jesucristo. Y hoy día, en Hechos, en el Nuevo Testamento, podemos ver que ese plan se cumplió y que lo estamos desarrollando cada uno de nosotros. Pero en este medio tan fabuloso, en la cual nosotros podemos tener personas que podemos ministrar en muchos lugares, no debemos perder estos de vista, estos principios. ¿Para qué? Para que no haya un desmoronamiento, para que podamos estar firmes cuando vengan situaciones adversas, y que, sin duda alguna, la primera iglesia, por haber usado estos principios que vamos a ver hoy día, estas funciones de la iglesia, pudo estar estable contra la traición, contra maestros que eran contenciosos y que generaban divisiones y engaños, contra el celo, contra el orgullo, y con muchas luchas que tuvieron que vivió la primera iglesia. Por lo tanto, los principios que hoy día vamos a ver y vamos a estudiar son vitales para que nuestra iglesia sea construida sólidamente. Dificultades las vamos a vivir. Situaciones adversas las vamos a ver. Pero lo que hizo que mantuviese firme la iglesia y que hasta el momento sigamos hablando con mucho fervor y ganas de Jesucristo fue porque desde el comienzo Jesús edificó una iglesia con principios divinos. Entonces, ¿cuál es el propósito que vemos en el libro de Hechos? Porque todo lo que vamos a hablar hoy día estará centralizado en el libro de Hechos 2, versículo 42 al 47. ¿Y qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver 5 funciones que vimos en la iglesia primitiva. ¿Y cuáles son esos 5 funciones? El discipulado, la adoración, la comunión, el servicio, el ministerio de la evangelización. Gracias, Israel. Estaremos desarrollando cada uno de estos principios a través de la temática. Comencemos viendo el versículo de Hechos, capítulo 2, y vamos a leerlo completo hasta el 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Continuamos con el paréntesis. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La construcción de una iglesia saludable está centralizada en estos versículos. Y aquí vamos a comenzar a desglosar cómo el discipulado, la adoración, la comunión, el servicio y el ministerio de la evangelización se ven reflejados en estos versículos, en la cual nosotros debemos desarrollar como iglesia. Y en primer lugar, habla del discipulado. Este lo voy a leer yo. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En el versículo 42 habla precisamente del discipulado. ¿Qué es el discipulado? Aquí habla de la doctrina. Enseñaban y perseveraban en el aprendizaje de Dios. Y hablo de esto porque más de alguno dirá, este versículo yo ya lo conozco, ya lo leí, es más, yo me lo sé de memoria. Pero una de las cualidades de un verdadero discípulo es que siempre tiene el deseo de aprender. Siempre. Hay algo que Dios le va a enseñar. Por lo tanto, si hay algo que se genera un dinamismo es en la iglesia, porque hay siempre una revelación. Cuando no existe esa revelación es porque dejó de aprender, y una persona que deja de aprender ya se deja de sorprender. Ellos perseveraban en la doctrina, que quiere decir que ellos estudiaban la escritura. Ellos la estudiaban y para eso implica un esfuerzo. En el mundo se da que cuando una persona ya tiene cierto título, ya no tiene ya donde más y ya se cree ya superior a muchos. En la iglesia es distinto. En la iglesia cada vez que uno va más conociendo a Dios, más discípulos se tiene que convertir. Es impresionante que los grandes hombres de Dios se caracterizan por esa sensibilidad de ser personas que siempre están aprendiendo. Que a lo mejor una persona que está recién en los primeros pasos y da una temática o una enseñanza de Dios, hay algo que ese siervo o esa persona, esa hija de Dios o hijo de Dios, descubre algo nuevo, el deseo de aprender. Por eso es que nosotros enfatizamos el discipulado. Permanecían en ella, permanecían en el estudio de la escritura. No lo busque, pero anótelo usted ahí. Hechos 17:11, un versículo muy conocido, y dice que ellos eran los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica. Ellos tenían una actitud distinta a los demás. Y fruto de este interés por desarrollar este estudio de la escritura, este conocimiento, o sea, ser una persona que aprende, mire cuál fue el resultado de esto, por favor. Hechos capítulo 17. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Así que creyeron muchos de ellos y muchas y mujeres griegas de distinción. Mire qué interesante. Es decir, el versículo anterior dice que ellos, los de Berea, eran más nobles, eran más diligentes porque siempre estaban aprendiendo. Estas personas se caracterizan porque siempre están anotando, siempre están estudiando algo que Dios les va a decir y que van repasando en la semana, van estudiando. Por lo general, son personas que adquieren conocimiento a través de un estudio más profundo. Es muy interesante ver que el crecimiento de un cristiano va muy ligado al conocimiento que adquiere. Por eso es que existe el discipulado. Por eso es que nosotros estamos empecinados en
estamos muy interesados en desarrollar el discipulado en las personas, que las personas puedan y logren aprender más de Dios. Por eso es que ellos decían que perseveraban en la doctrina, en la enseñanza. ¿De qué? De la palabra de Dios. La palabra de Dios a nosotros nos dará estabilidad. Más ahora, porque aún en esos tiempos se levantaron falsos maestros. Y más ahora, en estos tiempos que en la iglesia estamos frente a un monitor, también está la tendencia al engaño. Muchas personas tienen otras interpretaciones. Y cuando no existe un estudio profundo de la escritura, es muy fácil que esas personas se confundan y estén con dudas en relación a su fe. Entonces, la congregación, o sea, nosotros debemos desarrollar en el compromiso que Dios nos da a través de su palabra. Miren lo que dice Efesios en relación al discipulado. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del terror. Del error, perdón. El error. ¿Verdad? Entonces, aquí hay una advertencia del apóstol Pablo para que no seamos niños fluctuantes. ¿Quiénes son los niños fluctuantes? Las personas que no tienen un conocimiento profundo de la escritura. Personas que leen de manera superficial la escritura, que no llevan a un conocimiento profundo y tienen una vida espiritual liviana. No son dados al estudio. Buscan a Dios simplemente cuando tienen ganas o bien cuando tienen necesidad. Estar navegando en aguas tan poco profundas no desarrolla crecimiento espiritual, menos la multiplicación. Partiendo de que el primer bendecido es uno. ¿Por qué dice esto? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, es decir, por cualquier enseñanza equivocada de otros lugares, de otras personas. Dice por estratagema. ¿Qué es estratagema? Es una acción hábil de engañar. Y lo vamos a ver, lo vamos a notar en muchos medios y personas que son usados por Satanás. Pero la persona que tiene conocimiento profundo de la escritura no tiene esa confusión, porque sabe dónde está y sabe hacia dónde va. Ellos emplean con astucia las artimañas del error. Que Dios a usted siempre lo vea aprendiendo, desarrollándose. Miren lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí hay una exhortación, ¿verdad?, en el libro de Hebreos, que nos llama a que nosotros tendríamos que haber ya crecido. O sea, aquí el apóstol esperaba un crecimiento de alguien de la cual fue enseñado. O sea, usted también ha sido enseñado. ¿Usted es un aprendiz? ¿Usted es un discípulo? Recuerde, discípulo es igual a aprendiz. Nosotros jamás dejamos de ser discípulos. Jamás, jamás. Aun cuando hemos cursado todos los cursos del ministerio o nos hemos leído la Biblia más que cualquier otra persona. Todos nosotros jamás dejamos de ser discípulos. Jamás dejamos de ser aprendices. Pero aquí ocurre algo, que el apóstol enseñó algo, pero cuando volvió se dio cuenta de que no estaba el crecimiento que él había esperado, es decir, no habían sido discípulos. Entonces, él tuvo que volver a los primeros rudimentos. ¿Qué significa rudimentos? Las primeras enseñanzas básicas, es decir,
tuvo que volver a enseñarles lo que era la oración. Generalmente esto ocurre en personas que no tienen un compromiso mayor, no tienen un compromiso con el estudio de la palabra de Dios. Una iglesia sana debe enfatizar el discipulado. Debe enfatizar el discipulado. ¿Por qué? Porque el discipulado nos llevará a la madurez espiritual. El aprender te llevará a la madurez espiritual. Para conseguir una iglesia sólida, tenemos que desarrollar un compromiso con el aprendizaje. Como dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia y el conocimiento. ¿Cuánto invierte usted en el conocimiento de Dios? Usted es de una de las personas que a veces puede pasar más de un día sin adquirir un conocimiento de Dios. O sea, una persona que no adquiere un estudio o una lectura y pasa un día sin leer la palabra de Dios, puede estar expuesta. Peor aún, si una persona lee o estudia la Escritura una vez a la semana. Esas personas son desnutridas espiritualmente y están expuestas a que el engañador las atrape. Es decir, todos estamos llamados a ser discípulos. ¿Usted es un discípulo? Hágale una pregunta a la persona que está a su lado. ¿Usted es enseñable? ¿Es enseñable usted? Una persona enseñable es un aprendiz. Y todos nosotros debemos desarrollar esa capacidad. Segunda función que vemos en la iglesia es la adoración y la oración. Hechos capítulo 2. Perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios. Ellos tenían tiempos de adoración. Digo esto con lamento porque hay personas que piensan que la alabanza y la adoración es un relleno para que llegue la gente. La alabanza y la adoración cumplen un objetivo muy importante. La alabanza y la adoración nos permite concentrarnos en el mensaje de Dios, descontaminarnos. Porque todos venimos de un mundo, en algunos casos revolcados por el mundo. Y cuando surge la alabanza y la adoración, empieza a haber una purificación del corazón. Una comunidad dinámica como la que vemos en el libro de Hechos, que tuvo que enfrentar mucho sufrimiento y persecución, ellos obtenían el enfoque, ponga atención en esto, el enfoque cuando desarrollaban vida de alabanza y adoración. Porque la primera iglesia no estuvo exenta de dificultades. Es más, fue más perseguida que lo que hoy día estamos viviendo. Pero ¿sabe lo que le enfocaba y lo generaba una estabilidad en medio de esta persecución a morir? Era la alabanza, era la adoración, era la oración. Cuando una persona aprende lo que es la adoración, empieza a despejar toda confusión. Piensen usted ha sido confrontado en algún momento? ¿Usted se ha sentido confundido en algún momento? ¿Usted se siente estresado, angustiado, porque a lo mejor las situaciones que está viviendo han sido muy difíciles? Le doy un secreto. La adoración. La adoración generó en la iglesia primitiva un bálsamo en medio de los constantes ataques que tenía la iglesia.
La primera iglesia se enfatizó mucho en el primer discurso de Pedro, en la predicación de la palabra de Dios, en el partimiento del pan, que era la Santa Cena, recordando, ¿cierto?, la muerte de Cristo y la resurrección. Y ellos llegaban a la oración. ¿Para qué? Para que puedan lubricar la unidad. Porque yo le hago una pregunta. La unidad, las relaciones interpersonales, ¿son fáciles? No son fáciles, porque hay distintos temperamentos. Pero si hay algo que produce unidad, es la adoración. Porque genera que ese roce sea sostenible. ¿Por qué? Porque la adoración va generando que lo que vamos a ver más adelante, la comunión. La iglesia que busca crecimiento integral va a fomentar la excelencia de la adoración. Y cuando hablo de la excelencia, no hablo de música. A mí me gusta mucho la música, ¿sí? Yo soy que a veces escucho una música y a mí se me paran los pelos. Me pone la carne de gallina cuando me gusta una música. Pero cuidado con que la adoración se forme o llegue solamente a nivel alma. Porque en el mundo también se da. Hay conciertos de música del mundo y que la gente adora igual, con las manos levantadas, hay cánticos, hay adoración, pero ellos llegan simplemente a nivel alma, a nivel emoción. Pero la verdadera adoración es producto de una comunión íntima con Dios, es decir, ir a la presencia de Dios y pedirle a Dios que Él nos desarrolle en el conocimiento a Dios. Por eso es que Dios estableció la palabra de Dios para poder desarrollar una vida con equilibrio. Hemos visto 2 funciones, 2 de 5. Vamos ahora al tercero, que es la comunión. Y perseveraban en la comunión unos con otros. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Quien desarrolla esta capacidad, sin duda alguna, es guiado por el Espíritu Santo, porque la comunión no es fácil si uno lo mira de manera terrenal, pero cuando uno tiene una comunión verdadera con Dios, logra desarrollar una intimidad que edifica a muchos. El mundo está esperando ver una iglesia unida. La gente se escapa cuando hay iglesias que hay división. Pero es muy atractivo ver a alguien o un grupo de personas unidas. Dígame que no es atractivo. Cuando uno ve un grupo bien cohesionado, bien unido, es atractivo para el mundo. Ganamos adeptos. Y desarrollar esta relación con los demás, porque a veces nosotros nos relacionamos con los que nos caen bien solamente. Y Dios me llevó a esta temática porque con toda esta situación de cuarentena, bueno, usted sabe, ¿no? Hemos tenido que estar viviendo aislados, ¿sí? Y uno pierde la costumbre de relacionarse con otras personas. Ya no es tan tolerante como antes. Yo hace mucho rato que no iba al banco a hacer un trámite y me tocó ir a un banco y me tocó una fila que yo le digo, sufrí, yo me quería ir de ahí, ya perdí la capacidad de espera. Entonces a veces no, es muy cómodo vivir aislado, sin comunión con los demás. Y este medio, sin duda alguna, se presta para eso. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos cuidarnos si queremos levantar una iglesia santa.
Una iglesia fortalecida. ¿Usted quiere ser parte de esa iglesia fortalecida? Levante la mano, a ver. A ver, qué entusiasmo, qué entusiasmo. A ver, levante la mano. Voy a ampliar acá esto, a ver si los voy a ver a todos, a ver. Algunos hicieron algo más que levantar la mano, eso es muy bueno, ¿sí? Estamos en sintonía, estamos sincronizados, eso es muy bueno. La comunión, y perseveraban, ¿verdad? En la comunión unos con otros, personas con distintos temperamentos se desarrollaban. Y aquí usted no espere llevarse bien con todos, ¿sí? Porque no todos son simpáticos, hay que decirlo, ¿sí? La iglesia se compone con personas pecadoras. Usted que está llegando por primera vez, no espere que aquí hayan personas, mire, sin duda alguna, hay personas fabulosas. Yo le digo, si hay una familia hermosa que yo tengo es esta. Pero también hay que ser realista, donde hay personas con caracteres difíciles, complicados. Pero la madurez de una persona nos va a permitir tener una buena comunión los unos con los otros. Y ellos eran personas que desarrollaban la sencillez. Diga conmigo, sencillez. Sencillez. Aquí hay que ponerle perseverancia, porque así dice el versículo. Nótelo. Dice, y perseverando, unánimes, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Si hay algo que nosotros debemos desarrollar es eso. Y bueno, si Dios lo permite, no sabemos todavía, vamos a tener la oportunidad de juntarnos. Nosotros tenemos que ir desarrollando esta instancia de comunión sana, una comunión sana. Vamos a tener dificultades, por supuesto, pero la unidad nos hace atractivos. La unidad nos hace atractivo. Mire lo que dice Juan capítulo 17, verso 21. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ellos, de quien habla Jesús, Jesús se enfatizaba en ese momento la unidad entre ellos y que ninguno de ellos se pierda. Y esa es mi oración también, que ninguno de los que estamos aquí conectados nos desviemos y que todos vivamos en unidad, en servicio, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo vea que efectivamente esta es una iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque se saben relacionar. Hay distintos temperamentos. Unos tienen debilidades, pero otros tienen fortalezas. Y las fortalezas de otros son la debilidad de otros. Y así se va desarrollando la iglesia. Este testimonio de unidad iba a construir una fuerza misionera. Ponga atención. Y que iba a impulsar a la iglesia del primer siglo. Este tipo de unidad que vemos reflejado acá. Y esta unidad que se genera es superior a la que pueda existir en la familia sanguínea. Y no es raro ver que nosotros como familia espiritual a veces tengamos más comunión que con la sanguínea en algunos casos. ¿Por qué? Porque esta unión fraternal que Dios va desarrollando es sobrenatural. La Biblia habla de coinonía. Ellos desarrollaban el amor, porque ellos estaban desarrollando su comunión con Dios. La comunión con Dios nos permite ser tolerantes y reconciliarnos con aquellos que no están en una misma sintonía. ¿Usted se lleva bien o lucha por llevarse bien con todos? ¿O solamente con los que tiene esa química de amistad? ¿Usted se esfuerza en tener una buena comunión con otros? Que a lo mejor
en apariencia no les caen muy bien. Eso es parte del servicio. Eso es parte del desarrollo de una iglesia equilibrada y una iglesia sana. ¿Va entendiendo? Hemos visto, ¿cierto?, una de las terceras funciones que tenía la iglesia. Vamos al cuarto. Servicio. Servicio. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y teniendo favor con todo el pueblo. Ellos tenían bienes y en definitiva eran generosos. Yo le hago una pregunta, contéstela ahí en silencio. ¿Por qué ellos por qué ellos eran generosos? Ellos eran generosos porque Dios les bendecía. Porque ellos eran conscientes de la provisión de Dios. Y ahí es donde uno tiene que luchar con el egoísmo, porque a veces estamos felices con Dios y alabamos a Dios, pero porque Dios nos ha provisto, pero resulta que Dios usa a las personas para proveer también, porque siempre es mejor dar que recibir. Y una de las cualidades que vemos en la iglesia era la generosidad. La generosidad. Ellos compartían sus bienes entre los fieles y daban también a los que tenían necesidad. Es decir, el cambio que Dios hace en nuestro mundo interior muestra una obra. Muestra una obra. Y cuidado con el egoísmo de pensar que yo estoy salvo. ¿Sí? Qué bueno, me vacuné. Yo estoy vacunado. ¿Sí? Esa sensación, ¿no? Ya, estoy vacunado. No me importan los demás, yo me vacuno. La salvación, cuidado con creer que solamente yo estoy salvo y punto. O que Dios me bendiga a mí. ¿Por qué? Porque si Dios bendice, es porque Dios también quiere que nosotros seamos generosos con los demás. Generosos en nuestro tiempo. Generosos en nuestros dones y talentos. En orar por otra persona. O sea, la generosidad se puede ver en muchos aspectos de nuestra vida, pero a veces predomina el egoísmo. A veces predomina el egoísmo. Y es algo que nosotros debemos cambiar. Debemos nosotros desarrollar un cambio de conducta. Estamos llamados nosotros a cambiar al mundo. Y que a través de nuestra forma de vida, que si una persona está pensando en él mismo, usted está en su trabajo y todos miran por su lado, usted va y siembra distinto. Que usted vea algo distinto. Una persona del ministerio que ha desarrollado su liderazgo en el Señor, ¿no? Y estudió, fruto de tener que criar a sus hijos, tuvo que estudiar, estudió mucho con sus hijos. Y esta mujer ya adulta, ¿no? Decidió estudiar lo que siempre quiso estudiar. Y estudió pedagogía. Y hoy en día está en un puesto donde muchos la veían como un problema porque no era joven, pero resulta que esta persona, al desarrollar los principios de Dios y de un liderazgo sano y lleno del Espíritu Santo, ha sido la única persona que ha logrado desarrollar unidad en los diferentes departamentos en la cual está trabajando. Los directores la han honrado tremendamente. ¿Por qué? Porque ha tenido ese espíritu de servicio hacia los demás.
El servicio es algo que nosotros debemos desarrollar y debemos mostrarlo con evidencia. El servicio no es una teoría, debe ser una práctica. Si no, mire lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una persona puede decir que no, yo sí creo en Dios, mucha fe tengo yo. ¿Mm? Pero si no hay obras, ahí hay una contradicción, ahí hay algo que no está cuajando, ¿sí? Todo cristiano debe desarrollar alguna actividad y servicio en la iglesia. Yo le hago una pregunta ahora. ¿De qué manera usted sirve en la iglesia? ¿De qué manera usted aporta de algún tipo de servicio o simplemente usted va y se sirve de lo que Dios le da? Porque le digo algo, cuando una persona se ve abastecida, lo natural es que ella sea que retribuya a través de el servicio, a través del servicio. ¿Cuántas personas a su alrededor necesitan de Dios? ¿Cuántas personas necesitan de Dios? Y Dios nos mostró de esa forma con el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice así. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Subraye la palabra buenas obras, ¿sí? Nosotros pertenecemos a una familia diferente a la cual nosotros hemos sido criados. Hoy día predomina el egoísmo. Hoy día predomina la queja. En un hijo de Dios que está abastecido, cuidado con querer aparentar lo que no es. Cuidado con mostrar quién no es. Eso se llama religiosidad. Una persona que pasa tiempo con Dios se abastece. Es una persona que puede dar. Y cuando Dios te pide que tú des, es porque Dios te ha dado primero. Diga conmigo esto. Dios no jamás me pedirá algo sin habérmelo dado antes. Dios a usted no lo va a desafiar a construir una casa sin primero abastecerlo de todos los materiales y del plan. O sea, la persona que diga, no, es que yo no doy porque no tengo, es simplemente porque no ha querido recibir de los elementos que Dios le va a dar. Usted no tiene que ser igual que todos, no todos cantan, no todos bailan, no todos tocan instrumentos, no todos van a predicar, pero hay muchas otras funciones que están dentro de la iglesia y que son necesarias. Usted es parte de ese tipo de miembros de la iglesia. Mire, note el versículo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en estas buenas obras, en esta buena manera de enfrentar y resolver los conflictos. Mire, conflictos vamos a ver en todas partes, diferencias van a ver en todas partes, pero la forma de resolverlas es la que marcará la diferencia. Tenemos el máximo ejemplo de Jesús que dice en Mateo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, el sumo sacerdote, vino a servir.
¿Usted es de las personas que llega a un lugar y se sienta o dice en qué puedo ayudar? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy útil? Esas son las personas que más reciben. ¿Y por qué vino? ¿Para qué vino Jesús a servir? De acuerdo al versículo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, dar la vida para rescatar vidas. Para rescatar vidas. Nuestro fin es ese. Nuestro fin es ese. Si nos va bien en la parte económica y si nos va bien en la parte de salud y no salvamos vidas, estamos mal. Si construimos edificios grandes y hermosos para vernos grandiosos y no salvamos vidas, no estamos en el punto. Nuestra misión jamás debe perderse de vista. Si no estamos sembrando a Cristo, si no estamos sembrando a Cristo, no estamos en el centro. Note lo que les voy a leer. La iglesia que adora y mantiene una buena comunión entre los hermanos, pero no sirve a los demás, es una iglesia coja. Puede cantar muy lindo, pueden entre la iglesia se pueden sentir muy bonitos, muy cómodos, pero si no sirve a los demás, es una iglesia que no está completa. Debemos nosotros sentirnos incómodos cuando no estamos en el centro de la voluntad de Dios, cuando no estamos cumpliendo lo que dice la última función que vamos a ver hoy día de la iglesia, una iglesia estable, que es. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gracias, Israel. La evangelización. La evangelización. ¿Y quién es el encargado de la multiplicación? ¿Somos nosotros? No. El crecimiento, según la Biblia, dice que es Dios el que la da. Es Dios es el que da el crecimiento. Nuestro trabajo no es hacer crecer a la iglesia. Nuestro trabajo es sembrar, hablar de Cristo Jesús. En este tiempo donde a veces hemos estado muy aislados, pero también se nos ha abierto oportunidades para hablar de Jesús, ¿a cuánto hemos evangelizado? ¿A cuánto le hemos compartido del Señor Jesús? A mí me gusta salir a pescar con mi hijo, me relaciono con él, nos gusta el mar. Y en una oportunidad una persona donde vio que yo no era muy experto en la materia, me dio algunos consejos. Un hombre jubilado que le gustaba mucho la pesca. Y empezamos a hablar del Señor. Y él era ateo, no creía nada de los hombres que hablan de Dios. Sin embargo, busqué la forma hasta que le dije, pienso que Dios preparó esta instancia de poder conocernos para que esta semilla de Dios caiga en su corazón. Esa es mi función. El crecimiento lo da Dios. Dios lo da. Cuando se van dando estos componentes. Porque si hay pleitos, envidias, si hay malas relaciones, hay un problema de inmadurez, hay un problema de comunión con Dios. Hay un problema de comunión con Dios. Hay una ecuación que es muy interesante, que nosotros todos debemos anotarla y que nosotros debemos realizarla. Y la ecuación es la siguiente. Tome nota. Biblia más intimidad
da como resultado revelación, transformación y entendimiento. ¿Captó la ecuación? ¿Se la repito de nuevo? Biblia más intimidad es igual a revelación, transformación y entendimiento. O sea, si yo no tengo intimidad con la palabra de Dios, y esto es para aquellas personas que a veces pasan mucho tiempo sin estudiar la Escritura. En una oportunidad una persona contó un testimonio que le digo, me dio pena. ¿Y su testimonio cuál fue? Que había encontrado sus lentes, que no los encontraba por ninguna parte, 6 meses sin encontrar los lentes. ¿Y dónde estaban los lentes? Los había guardado en la Biblia. O sea que 6 meses que nos había abierto la Biblia. Salió delatada, ¿no? 6 meses sin leer la Biblia. Nosotros como hijos de Dios debemos entender de que el ofrecimiento que debemos darle al mundo es sobrenatural. Es sobrenatural. Por eso es que esta ecuación es muy importante. Porque podemos parecer espirituales, pero no tenemos vida espiritual. Porque la persona que estudia la Escritura más, este es el logo, el conocimiento, y a esto le agrega intimidad, es decir, la revelación, sin separar estas dos cosas, va a generar en la persona una revelación, o sea, va a adquirir un entendimiento jamás tenido, una transformación y un entendimiento que le permitirá ser atractivo para el incrédulo. Porque quien capta la atención de aquellos que faltan por evangelizar, no soy yo, no es mi perfume, no es mi vestimenta, no son mis títulos. Es la acción del poder del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús dice, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo. ¿Quién convence? ¿Yo? ¿Mi forma? ¿Mis palabras? ¿Mi juicio? ¿O mi amor? ¿Quién convence al mundo? Es el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿quién desarrolla el Espíritu Santo en uno? ¿Quién es el responsable? Uno mismo, ¿a través de qué? De la adoración, a través de la búsqueda con Dios, de priorizar. Yo me preparo para esta instancia. Viene la ENFA, viene la reunión del día de la semana. Yo me preparo para esa instancia, para poder estar con toda mi mente y corazón atento a lo que Dios me va a decir. ¿Por qué? Porque necesito yo estar abastecido para darle a aquellos que no lo tienen. Quien añade es Dios, pero nosotros somos los que tenemos que sembrar a Dios a nuestro alrededor. Lo que hacían los discípulos era predicar el evangelio. Y ellos sabían que el Espíritu Santo era el que producía la transformación del corazón. Mire lo que dice Hechos capítulo 16, verso 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Producto de tener esta forma, estas funciones, ¿cierto? Que hemos visto, ¿no? De comunión, de intimidad con Dios, ¿verdad? De servicio, etcétera, se producía la multiplicación. Antes no va a existir ojo, estoy hablando de la multiplicación de la iglesia real. Y esto lo digo con mucha tristeza porque hay muchas iglesias que han crecido, pero la emoción.
buscan lo espectacular, las luces, a nivel mundo. Pero cuando se genera una transformación del corazón, hay cambio y deseo profundo de ser alguien distinto. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. ¿Y qué pasa? Aumentaba el número de cada uno de ellos. Unos son los que plantan y otros son los que riegan, dice la palabra de Dios, pero Dios es el que da el fruto. Nuestra labor no es ver quiénes son los escogidos. Eso le corresponde a Dios. Nosotros tenemos que proclamar las buenas nuevas al mundo y Dios nos mostrará a aquellos que han de ser salvos. De esa forma llegaremos a ser el llamado que Jesús nos dejó en Marcos 17. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Entiende cuando la Biblia dice la misión que Dios nos da. Si usted está acá y se ha conectado es porque usted es una persona con necesidad. Y eso es muy bueno. Pero una verdadera iglesia está deseosa de ver almas transformadas. Almas que vean la gloria de Dios. Y nosotros tenemos que evangelizar, hablar de Jesús. Sé que a veces es muy cómodo estar con otros cristianos, pero también tenemos que entender que debemos llegar a los que no han sido ganados. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos, por tanto, me esforcé a predicar el evangelio no donde había sido plantado a Cristo, para no edificar en fundamento ajeno. Es decir, muchas iglesias están viviendo, están viendo están removiendo cristianos. Se infla una, pero se adelgazan otras. ¿Sí? Nosotros tenemos que esforzarnos en predicar el evangelio no donde había sido plantado Cristo. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca. Es hermoso encontrarnos con otros cristianos. Es hermoso. Gracias, Señor. Mi hijo se pone muy contento cuando ve un auto que atrás hay un pececito. ¡Oh! Somos familia, dice mi hijo. De 8 años. Y yo también me pongo contento. Pero qué bueno que hay un cristiano, pero hay muchos que no lo son. No se angustie porque las personas en las cuales usted le comparte de Cristo son indiferentes, son toscos, hasta burlones. Nuestra tarea es hablar de Jesús y el resultado se le debe dejar a Dios. Y de esa manera uno verá la gloria de Dios. Yo le hago una pregunta en este tiempo. ¿Usted está cumpliendo de manera clara estas funciones? Piensa en cada una de ellas. Se las pongo ahí para que las pueda meditar. ¿Usted es una persona llamada discípulo? ¿Usted es una persona que anhela aprender? ¿Usted tiene intimidad con Dios a través de la adoración? ¿Usted tiene comunión con los otros hermanos o solamente con los que le cae bien? ¿Usted tiene un espíritu de servicio hacia los demás, incluso a los que no son cristianos? Y por último, como iglesia, ¿usted quiere evangelizar a otros? ¿Está dispuesto a hablar de Jesús al perdido? Dios no va a usar a un perro, a un gato,
Dios lo va a usar a usted. Aún con debilidades, con defectos, Dios lo va a usar a usted. Dios quiere desarrollar una iglesia transformada por el poder sobrenatural de Dios. A lo mejor tú te has angustiado porque a lo mejor no has visto el número de personas que has querido ver, pero eso no es el punto, porque el resultado lo hace Dios. La multiplicación lo hace Dios. Sino que como iglesia debemos preguntarnos por esto. ¿Estoy aprendiendo cada día más? ¿Hay adoración genuina en nuestro corazón? ¿Hay comunión los unos por los otros? ¿Tiene un espíritu de servicio? ¿Se han preocupado por los que no han sido ganados? De las 5 funciones, con sus ojos cerrados, piense en ellas. ¿Cuál de esas 5 funciones usted está más débil? Piense en ello. Porque esto hay que entenderlo a nivel espiritual. Hable con Dios. Siga hablando con Dios. Si Dios a ti te ha bendecido es porque también te quiere ver a ti que bendices a otros. Hable con Dios. Olvídese de la persona que está a su lado y hable con Dios. Porque Dios le quiere hablar. Dios le quiere enseñar. De acuerdo a lo que hemos visto y de acuerdo a lo que hemos estudiado de la iglesia del primer siglo, que eran llenos del poder del Espíritu Santo y que perseveraban en la doctrina. ¿Qué falencias tú ves en tu vida? Parte de la iglesia, parte de la membresía de nuestra iglesia. ¿Has tenido una actitud de servicio o ha habido crítica, murmuración, queja? ¿Ha sido un aporte para la iglesia? Ven Espíritu Santo y llena el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Porque necesitamos ser ministrados, necesitamos ser sanados. Porque hay un mundo indiferente que quiere ver tu poder. Señor, ¿cuántas personas han actuado, que son cristianas, han actuado con un testimonio vergonzoso y que en vez de ser un aporte han generado, Señor, el repudio de muchas personas y que en el fondo muchas personas que son del mundo quieren ver la realidad, quieren ver esa transformación? Señor, ¿cuántas personas se han transformado por ver el cambio, la transformación?
de un miembro de la iglesia. Usted y yo debemos ser referentes. Hable con Dios ahí donde usted está y que en este tiempo nosotros podamos reivindicarnos con Él. Si hay cosas que no están bien sincronizadas como miembros de la iglesia, este es el momento de pedirle al Señor perdón. Si usted a lo mejor ya ha leído estos versículos, si usted se cree ya superior, ya está mal, porque hay algo revelacional que Dios le quiere decir, que Dios le quiere enseñar, y que sin duda alguna un corazón dispuesto lo entenderá. Usted es enseñable ante la palabra de Dios. Para ser enseñable hay que desarrollar la humildad. A lo mejor usted ha adquirido tanto conocimiento que se cree superior a otros. Señor Jesús, tú nos diste el máximo ejemplo. Un ejemplo hermoso a seguir. Siendo tú el sumo sacerdote, el Rey de Reyes, estuviste dispuesto a servir a los demás. Señor, te pido perdón. Hable con Dios. Dígale, Señor, perdóname porque he sido indiferente. Porque me ha costado entender la función que tú tienes para mí, pero porque yo no la he buscado con fervor. Hágase una pregunta delante de Dios. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Es buena? ¿Es regular? ¿Es insuficiente? ¿Es nula? Evaluémonos de acuerdo a la ecuación el conocimiento de la palabra de Dios tiene que ir acompañado de la intimidad. Haga un compromiso de adorar a Dios. Haga un compromiso de adorar a Dios, de tener intimidad con Dios, de entender de esa revelación sobrenatural que solo lo puede dar el Espíritu Santo. Con la sencillez, venga a descubrir a los pies de Dios esa revelación, esa transformación, ese entendimiento. A lo mejor lo que a usted le ha faltado es conocimiento de la palabra de Dios, es estudiar la Escritura. A lo mejor ora, pero no ha estudiado la Escritura. Haga ese compromiso delante de Dios, porque los tiempos que estamos viviendo son apocalípticos, son tiempos importantes en la cual usted y yo debemos cumplir esos propósitos. Señor, perdona mi egoísmo, mi comodidad, por no querer salir de mi estado de confort. Porque me es más cómodo hablar con un cristiano que con un no cristiano de ti.
Hágase esta pregunta. ¿Usted siembra a Cristo cada vez que tiene oportunidad? Entendiendo que ese es el llamado en la cual Dios nos los ha entregado. Nos alegramos por ver gente transformada, cambiada. Pero estamos tirando las redes. Usted se ha vuelto un crítico del mundo. Ya ha dejado de sentir compasión por ellos. Usted ha caído en la religiosidad, que es decirse cristiano, pero no tener una comunión íntima con Dios. Pídale perdón a Dios. Dígale, Señor, perdóname. Quiero conocerte a ti. Dígale, Dios, quiero conocerte a ti. Siga hablando con Dios. Siga hablando con Él. Ven, maravilloso Espíritu Santo, y revélate a cada uno que estamos aquí. Siga hablando con Él. Adorando a Dios. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y da por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Yo no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
Ponte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadenas que no rompas para encontrarme a mí. No hay pared que no alumbres, Ponte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. oh amor, ven, me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Espíritu Santo sigue obrando de manera milagrosa en cada uno de nosotros. Que tú, Señor, seas abriendo el entendimiento en cada uno de los que estamos aquí. Ahí donde usted está, levante sus manos al cielo y reciba en este momento la presencia del Espíritu Santo, que le dará la capacidad de entender lo sobrenatural. Diga al Espíritu Santo, quiero que tú te reveles a mi vida en este momento. Si tú te has apartado de Dios, si estás lejos de Dios, si tal vez lo que hemos hablado para ti no ha sido de mayor revelación, dile al Espíritu Santo, yo aquí estoy dispuesto a entender. Aunque me es difícil entenderlo humanamente, déjame entenderlo de manera sobrenatural. Dios del cielo, ayuda a que esos ríos de agua viva sean llenando y abasteciendo a cada uno de los que está aquí. Porque aunque en el mundo se diga, el que reparte se lleva la mejor parte, Señor, sin duda alguna, los que dan es porque tú les has bendecido. Señor, qué privilegio tenemos nosotros de ser salvos. Ayúdanos a llegar a todos los lugares en los cuales tú necesitas colocar esa luz. Úsanos poderosamente en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor.